Después de mi presentación, por favor. Construir desde la diferencia para construir país. Qué tema tan retador. Pero primero, muy buenas noches para todas y para todos. Para mí es una alegría enorme poder estar hoy acá compartiendo con cada uno de ustedes desde la palabra, que es ese eje transformador. Estoy muy agradecida porque asumir este reto implica tocarse mucho de manera personal para decir cómo construir desde la diferencia para construir país. Y si uno buscara una definición escueta, uno podría decir que cuando se sitúa frente al concepto de país, muy rápidamente podría pensar en una porción de tierra que lleva un nombre. Pero en el caso de Colombia, sabemos que las 8 letras de su nombre van mucho más allá. Y cuando tenemos una apuesta decidida por participar e incidir, nos vemos en la obligación de entender que país es más que una porción de tierra y que se trata de una cantidad de recursos, en el caso de Colombia más que 8 letras, más que 1 millón de kilómetros cuadrados, y un recurso humano que se ha convertido básicamente en el lienzo de una obra diversa, pero además en el escenario de acciones históricas que nos han servido para reivindicar derechos de los más vulnerados y de los más vulnerables. Bajo ese orden de ideas, el reto para abordar la pregunta sobre cómo construir país partiendo de la diferencia es gigante. Pero por eso me pongo tan feliz y agradecida con mis amigos por haber sido invitada acá. Y creo que no puedo dar una respuesta completa ni comprometerme demasiado con ustedes en la noche de hoy, sino más bien decirles que desde un punto de vista estrictamente personal, intentaré dar una respuesta muy somera. Y lo primero que quiero decirles es, ¿cómo construimos sobre este lienzo diverso que es Colombia o sobre este escenario histórico si primero no pensamos qué es lo que hay que desaprender? Y esto lo digo porque cómo intervenimos de manera muy bonita, ustedes los artistas, que me digan cómo intervenimos de manera muy bonita un espacio cuando está rotundamente estropeado, o cómo hablamos de participación ciudadana y de convivencia pacífica cuando hay desconfianza o falta rotunda de educación. Entonces, primero quisiera que ustedes me permitan proponerles 3 asuntos básicos que creo yo son los que hay que desaprender y que serían un buen punto de partida para luego abordar el asunto de cómo construimos. Es como si nos pusiéramos de acuerdo en que vamos a limpiar un poquito la casa con unos asuntos básicos y a partir de esa limpieza poder empezar a ponerle fichas y colores, como nos ha sucedido muchas veces en nuestro entorno. Entonces, primero, creo que existe una lógica de viveza que ha permeado las dinámicas, los pactos y la vida de cientos y millones de colombianos. Entonces creo que es momento de desaprender esa lógica y de dejar de creer que ignorar las normas, tanto éticas como legales, nos implica o representa una especie de victoria. Y más bien comprender que los pactos éticos a los que llegamos como ciudadanos son estrictamente necesarios para construir país. Entonces, primera cosa que creo que tenemos que desaprender es esa lógica de viveza. Hay una segunda cosa con la que me he encontrado de forma muy recurrente en muchas conversaciones, y es que hay una creencia generalizada acerca de la educación como una tarea de unos cuantos, de quienes deciden asumir ese camino de vida. Y no, yo creo que los colombianos estamos atravesando un momento histórico que nos implica entender que la educación es una apuesta de todos. Y ustedes podrán decir, esa Luisa está loca. ¿Cómo va a venir a decirnos en un país donde el acceso a la educación básica está absolutamente negado y vulnerado que este tiene que ser un camino obligatorio para todos? ¿O cómo va a venir a decirnos Luisa que todos tenemos que asumir como estricta necesidad la educación y como único camino cuando no todos queremos hacer parte de la academia o de un aula de clase? Y frente a esto quiero decirles 2 cosas. La primera es que creo que existen acciones y personajes que han posibilitado que esa educación no sea igualitaria y no haya acceso para ella. Pero la única manera en que podríamos llegar a esos lugares, a cambiar esas decisiones y esas formas, es educándonos, 1. Y 2, creo además que es muy importante entender que asumir un proceso de educación como forma de vida no es necesariamente integrarse en un aula de clase, sino vivir procesos conscientes, transitarlos bajo las cuestiones y las preguntas que nos podemos hacer cotidianamente. Entonces creo que hay que abandonar, como segunda cosa, desaprender esa lógica que nos hace pensar que la educación es un asunto de algunos que eligieron eso como forma de vida. Y hay una tercera cosa que creo que tenemos que desaprenderla de manera urgente y es la resignación. Hay una frase del científico británico
Stephen Hawking, en la que él decía, parafraseándolo, no me acuerdo literal, pero que incluso quienes creen que no podemos hacer nada por nuestro destino, miran hacia los dos lados de la calle antes de cruzar. Yo creo que cuando nosotros nos levantamos y ponemos un pie sobre el piso, ya estamos haciendo una apuesta decidida por emprender un nuevo viaje en ese día. Entonces hay que hacer apuestas decididas por creer que todos los días estamos generando una nueva construcción, de que esto no es un asunto acabado en el que no hay nada por hacer, sino más bien empezar o volver a confiar en esa clase de actos pequeñitos que como ciudadanos preocupados, así decía mi profesor de Derecho Administrativo, que como ciudadanos preocupados somos capaces de llevar a cabo. Y ahora sí, después de que uno limpia la casa, después de que uno recoge el desorden, como diría mi mamá, para que esto se vea más bonito, de que hacemos una invitación respetuosa a pensar 3 asuntos básicos que deberíamos desaprender, creo que viene esa posibilidad de encontrarnos ante un lienzo diverso, colorido, maravilloso, ante un escenario que históricamente ha generado grandes reivindicaciones y decir cómo seguimos construyendo, cómo nos unimos para que esto que parece un Lego vaya llenándose de fichas que dotan de sentido nuestro corto paso por esta existencia, las tareas que hacemos en este mundo. Y acá quiero entonces retornar a un asunto básico, que ha sido el lema en Cafecito Político y que quizás ha transversalizado mi vida, mi historia, y que hoy intento que cotidianamente sea un principio básico que oriente las conductas, y es la construcción desde la diferencia. Y acá quiero decirles algo. Por mucho tiempo, desde Cafecito Político y desde otros escenarios en los que nosotros individualmente hemos participado, nos hemos dado cuenta que la construcción desde la diferencia implica necesariamente unir ideas que son distintas en su contenido. Ayer André mandaba a un grupo que tenemos una foto en la que habíamos hecho un conversatorio con el periodista político Aquí Noticias y con el concejal de Medellín, Alfredo Ramos. Y nosotras muy sonrientes, y André decía, estar en ese sándwich es duro. Y yo pensaba, pues madre, hemos transitado un camino muy largo en el que le hemos dicho a la gente, suave entre las personas, duro con las ideas para que ejercitemos esos pensamientos críticos a los que puede haber lugar. Pero hoy quiero rápidamente, para ir terminando, devolverme, y es que antes de atravesar o de transitar esos procesos a través de los cuales nosotros nos permitimos construir desde la diferencia, juntar 2 ideas completamente distintas y decirles, usted no tiene que llegar a un acuerdo, pero permítase que de manera pacífica en este escenario cohabiten esas ideas y terminen probablemente entrelazando o tejiendo una obra bonita a través de la cual salen ideas para los territorios, a través de las cuales otros seres humanos encuentran ideas para su propia vida. Creo que ahí está el epicentro básico de construir desde la diferencia. Pero entonces quiero regresar un poquito antes de lo que sucede ante esos escenarios. Y es que primero hay que tomar una decisión personal que implica comprender que la construcción desde la diferencia es una decisión a través de la cual cada persona emprende un camino de escucha activa y de respeto. Entonces creo que parte de una decisión personal que cada uno de nosotros está en la facultad de tomar todos los días cuando se levanta. Creo que tiene que haber una interacción respetuosa, porque si bien se puede dar un enfrentamiento de ideas cuando construimos desde la diferencia, lo que contiene esas ideas puede ser muy redebatido, pero nunca, o por lo menos intentar nunca lesionar esa forma de presentar esas ideas o lesionar al otro por esa idea. Y la tercera cosa es que creo que tenemos que tener la valentía de aprender a aceptar los resultados de las conversaciones. Y me refiero a que el disenso es clave para comprender que estamos en un escenario diverso, con personajes diversos, con circunstancias diversas, y en ese orden de ideas no siempre hay que llegar a un acuerdo, entonces no siempre tenemos que llegar hasta el punto donde todos estamos felices y sonrientes porque el mundo y salió el arco iris, no. A veces hay que comprender que cuando uno queda como medio triste, como pensativo, porque no pudo llegar a un acuerdo, eso también hace parte de construir desde la diferencia. Poder aceptar con cariño o por lo menos con respeto la diferencia que habita al otro, eso que lo hace pensar contundentemente distinto a mí, pero que nos mantiene en el mismo escenario sin lesionarnos o sin afectar nuestras integridades. Creo que son 3 asuntos claves que van antes de la construcción desde la diferencia en los escenarios, así públicos, amplios, y tienen que ver más con decisiones personales. Como última cosa, yo estaba tan feliz con este asunto que yo me paré así cual exposición de colegio con mi hojita, más que por un asunto de llevar un orden, porque había una serie de ideas que no quería que se me pasaran, traer ante ustedes. Y por último, para despedirme, quiero decirles algo.
Y es que yo hoy me embarco públicamente en la tarea que significa reconstruir la maqueta de los territorios que habitamos, de Sabaneta, de Antioquia y de Colombia. Reconstruirla para creer que podemos habitar en medio de la diversidad y que este territorio es una tarea de todos que se construye a partir de la diferencia. Y ojo, muy importante, sin olvidar tomarnos un cafecito. Muchas gracias. Te entrego a ti, Joaquín.